Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Chat Político. Aquí estamos para compartir con ustedes en los próximos minutos un programa muy interesante. Este año viene muy cargado del tema electoral. Hoy nos relajamos. Vamos a tocar otros temas que también obviamente nos interesan y mucho, pero que están relacionados con, otra temática, valga la redundancia. Vamos a hablar del Instituto Nacional de Prevención Sísmica, vamos a hablar del mapa de peligrosidad sísmica, un mapa que se gestó durante mucho tiempo y que hace un poco más de un mes vio la luz. Esto es parte del trabajo que viene realizando el INPRES, pero vamos a conocer un poco más de cuál es la tarea que lleva adelante el Instituto Nacional de Prevención Sísmica. Vamos a tocar un poco el tema de ¿se pueden prevenir o no los sismos? Digo esto porque muchos hablan de eso, si realmente es posible o no. ¿Cómo estamos nosotros parados ante el riesgo sísmico aquí en la provincia de Mendoza? ¿Qué tan importante es en materia preventiva saber de ese riesgo para saber cómo debemos encararlo para, por ejemplo, construir una vivienda o hacer una obra de envergadura? Bueno, vamos a estar hablando de este tema, lo vamos a hacer con Adrián González, que es con Rodolfo García, que es el director del INPRES. Con Adrián vamos a hablar de otro tema. Bueno, vamos a hablarlo con Rodolfo García, director del Instituto Nacional de Prevención Sísmica, porque nos parecía importante. Hubo un caso, lo han visto ustedes, el tema de el terremoto en Marruecos, lo doloroso que fue el resultado de ese, o las consecuencias de ese terremoto, y bueno, a partir de eso siempre es el disparador, ¿no? Cuando hay un sismo en otra parte del mundo es un disparador para ver y evaluar cómo estamos parados los mendocinos y la Argentina en general en los lugares donde hay obviamente riesgo sísmico mayor. Vamos a hablar de este tema. Y con Adrián González, que ya lo mencionaba, que es vicepresidente de la Cámara Hotelera de la provincia, vamos a hacer un balance de cómo le ha ido al turismo en la provincia de Mendoza, al menos hasta ahora, ¿no? Con un año que ha sido muy significativo, con el regreso de mucho turismo extranjero, si realmente es importante, si hemos mejorado en los números. Digo esto porque se habla mucho de la llegada de extranjeros a la Argentina, pero ¿qué pasa específicamente con la provincia de Mendoza? Y en general, ¿cómo estamos en la provincia? Si hemos mejorado en cuanto a los servicios, a la cantidad de plazas hoteleras que tenemos en la provincia de Mendoza, si sigue siendo nada más que el verano el gran atractivo para el turismo en esta parte del mundo, o si realmente, como dicen muchos, Mendoza ya es un lugar para venir a descansar y a vacacionar durante todo el año. Bueno, lo vamos a hablar con Adrián González, como decíamos, porque nos parecía también muy interesante hablar de este tema, sobre todo porque hace poco se inauguraban hoteles nuevamente en la provincia y uno entiende que esto es una buena señal. Vamos a profundizar un poco el tema con Adrián. Así es que les decimos a ustedes que se queden con nosotros. Si quieren comunicarse, ya saben, tenemos WhatsApp. El número es el 2615-174404. Si quieren nos pueden mandar un mensaje. Y si no, estamos en redes, en Twitter, @señalutv, en Facebook como Señal1 se encuentran y en Instagram como Unidiversidad. Nos vamos a la pausa, ya volvemos. Bueno, aquí estamos para compartir con ustedes la primera nota de este programa. Habíamos dicho que íbamos a hablar de la tarea que lleva adelante el INPRES. Y esto lo vamos a decir cada vez que la noticia está vinculada con algún sismo importante, algún terremoto. Siempre nos cuestionamos o preguntamos si estamos preparados en Mendoza y en general en el mundo. Nos parecía interesante hablar del tema después de los datos que se conocía del terremoto de Marruecos, donde el tema de las construcciones fue sin duda tal vez el gran problema que tuvieron en ese país y donde fue el terremoto. Vamos a hablar de cómo está preparada la Argentina y especialmente hablar de los mapas, ¿no? que se han elaborado, que se vienen elaborando y que han sido actualizados últimamente por parte del INPRES. Vamos a hablar con el director del Instituto Nacional de Prevención Sísmica, Rodolfo García, quien tenemos en comunicación del otro lado. Rodolfo, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo le va, Claudia? Un gusto en saludarla. Un gusto que pueda atendernos. Bueno, primero, sobre todo destacar la tarea que lleva adelante el instituto, ¿no? Nos interesa que por ahí la gente que está del otro lado conozca un poco más, porque por ahí nos enteramos del INPRES cada vez que hay un sismo, pero en realidad es un trabajo que llevan adelante desde hace mucho tiempo y que es muy importante. Cuéntenos cuál es la tarea que lleva adelante el Instituto de Prevención Sísmica. Bueno, cómo no. Y después paso un poco a responder parte de esas preguntas que en su introducción usted mencionaba. Sí. INPRES, que se lo conoce como tal, es una sigla
que es el Instituto Nacional de Prevención Sísmica. Por lo tanto, más allá de que nuestra sede esté en la ciudad de San Juan por una cuestión histórica, tiene competencia en todo el territorio nacional. Una de sus funciones es el monitoreo sísmico, es decir, el gobierno argentino tiene o administra a través del INPRES una red nacional de monitoreo sísmico que está constituido por estaciones distribuidas estratégicamente a lo largo y a lo ancho de todo el país. Desde el norte, Salta, Jujuy, hasta Tierra del Fuego y obviamente con una densidad mayor en todo lo que es el centro oeste argentino, fundamentalmente en las provincias de Mendoza y de San Juan. No obstante, hacia el este también tenemos estaciones. La que está más al este se encuentra en la isla Martín García, que está en el delta del Río de la Plata, ¿no? Sí. Todas estas estaciones, de alguna forma, transmiten en tiempo real la información cuando se produce algún movimiento en esas zonas. Esa información llega a nuestra sede central, donde es procesada y rápidamente publicada en la página web oficial del INPRES, que usted hacía mención hace unos minutos atrás, ¿no? En donde a partir de ese procesamiento de ese dato se brinda la información de dónde ha sido el epicentro del movimiento sísmico, qué magnitud, es decir, la energía liberada en el lugar donde se ha producido tiene, el horario exacto, la profundidad y la distancia que existe desde ese lugar del epicentro a los centros poblados más próximos que se encuentran. Eso es por un lado el monitoreo. Y por otro lado, el INPRES, como su nombre lo indica, Instituto de Prevención, Instituto Nacional de Prevención Sísmica, también tiene otra función importante, que es la redacción del Reglamento Argentino para Construcciones Sismorresistentes. Y esto está en línea un poco también con lo que usted al principio en la introducción hablaba de qué tan bien preparados estamos, nuestras construcciones, y mencionó también el caso particular de Marruecos, que lo hemos visto imágenes, ¿no?, de ese desastre, esa catástrofe, fundamentalmente producido por la vulnerabilidad de las construcciones que seguramente no cumplían con ninguna prescripción sismorresistente. Ahí quiero ir a ese tema, Rodolfo, porque uno quiere creer que en estos tiempos, bueno, usted hacía bien en mencionar todas las estaciones que hay, porque más allá de que tengamos parte del territorio argentino donde obviamente el riesgo sísmico es mayor y en otro donde es mucho menor, se entiende que la tarea que llevan adelante es muy importante, ¿no? Pero digo, en países como Marruecos o en otros países del mundo, ¿cómo es el tema de tener registro, de poder detectar cuál es la intensidad? Digo, Marruecos, ¿por qué llegó a esa instancia? Bueno, sabemos que lo decíamos, ¿no? Las construcciones jugaron muy en contra. Digo, es importante el tema de que a través de un organismo se pueda prevenir, sobre todo para saber cómo debemos construir en un lugar que es sísmico, ¿no? Así es, así es. En realidad, cuando uno habla del riesgo sísmico de un lugar, de una zona, hay dos grandes variables que interactúan entre sí. Por un lado está la amenaza sísmica, que vendría a ser el fenómeno natural en sí. ¿Está bien? Usted ahí mencionaba que dentro de la Argentina hay distintos niveles de peligrosidad sísmica, y eso es así. Sí. Lo que sí también hay que decir es que la Argentina es un país sísmico, con distintos niveles, ¿está bien?, de sismicidad. Obviamente en lo que es la zona oeste, todo lo que está recostado sobre la cordillera de los Andes, tiene una sismicidad mayor, e incluso dentro de ese costado oeste de nuestro país, lo que es la zona central, Mendoza, San Juan, y también al norte en lo que es Salta y Jujuy, tienen un nivel de actividad sísmica mayor que otros lugares que están más hacia el este. Sí. Obviamente que es importante, por eso mencionaba yo, el conocimiento de la amenaza, es decir, el monitoreo sísmico del lugar donde de alguna manera uno vive, en el caso particular de Argentina.
Eh, no obstante que eso no garantiza que no se produzca una Claro. catástrofe, ¿está Ujú. bien? No Sí. solamente, por eso mencionaba yo estas dos componentes, no solamente tenemos que conocer a qué nos enfrentamos, sino que desde el punto de vista de la ingeniería, Ujú. tenemos que hacer las cosas, en este caso particular, las construcciones, todo lo que es la infraestructura, acorde a ese condicionante sísmico, dependiendo de la zona en donde estamos. Ujú. Yendo al caso particular al cual usted menciona, que es Marruecos, evidentemente que en forma independiente, si hubiesen tenido o no un monitoreo sísmico Ujú. bueno, las construcciones no respondían a ese condicionante. Por lo Claro, tanto, el comportamiento frente a un movimiento sísmico es desastroso. claro, tal Le, cual. le- le puedo mencionar un caso en donde el monitoreo era excelente, ¿está Sí. bien? Pero las construcciones de alguna manera no respondían a esa amenaza sísmica de ese lugar y también terminó en un desastre. Y estoy hablando del caso de Turquía y Siria. Ujú. Turquía en particular es un país que tiene una vasta red de monitoreo, pero evidentemente que tiene o ha tenido un punto muy flaco, que es la vulnerabilidad de las construcciones, que frente a los embates de esos terremotos que sufrieron hace un tiempo atrás, también generaron una catástrofe, un desastre con muchos colapsos estructurales y muchas víctimas ¿Y fatales. eso a qué se debe, Rodolfo? Digo, porque no hay tal vez un trabajo coordinado. Digo, ¿ustedes cómo entienden o analizan ese fenómeno que se da en un país donde obviamente tienen un monitoreo, que no haya una prevención desde ese lugar, desde la faceta de, bueno, autorizamos una construcción, pero debe ser de tal manera para que evitar algún tipo de colapso si hay un terremoto? Bueno, eso evidentemente sucede por una falta de conciencia sísmica, Mm, ujú. si hablamos en términos generales, ¿no? Tenemos que ser conscientes, en el caso particular nuestro de Mendoza, de San Juan. Mendoza tiene una historia sísmica, al igual que la provincia de San Juan, Sí. ¿no? Podemos mencionar el terremoto de 1861, podemos mencionar el terremoto de 1985 también, Ujú. que provocó daño en Mendoza y evidentemente los constantes movimientos que estamos percibiendo y que estamos registrando. Cuando no hay conciencia plena, estamos viviendo en unas zonas de alta sismicidad y tomamos cartas en el asunto, que eso sería actuar en consecuencia al conocimiento o al reconocimiento de la actividad sísmica, ¿está bien? Ahí es donde viene esa disociación. Por lo Ujú. tanto, el monitoreo sísmico, que está relacionado con el mejor conocimiento del fenómeno natural, que no es predecible, la predicción sísmica no es posible, Ujú. ¿está bien? Y las construcciones, ya estamos hablando de una parte ingenieril, ¿está bien? Que debe responder a las características de la zona donde se emplaza esa construcción, teniendo en cuenta el nivel de actividad sísmica. Cuando hay una disociación de estos dos factores, ¿está bien? Podemos observar estas situaciones como la de Marruecos, la de Turquía o la de Siria o la de otros lugares en donde realmente no se respetan los reglamentos para Claro. construcciones porque no se tiene verdadera conciencia de la problemática. Rodolfo, me quedé pensando en algo que usted mencionaba, que Argentina es un país sísmico, ¿no? Lo decía y me parece que está muy buena la definición, porque ahí de pronto me surgía el interrogante de si hay muchos países que no son sísmicos, o si en la mayoría tienen un grado de sismicidad mayor o menor. En rigor de verdad, Claudia, sería muy difícil desde el punto de vista científico Ujú. asegurar, aseverar que en un lugar no se va a producir nunca un movimiento sísmico. Es Ujú. decir, existen zonas asísmicas porque la estructura del globo terráqueo y de la Tierra está en permanente movimiento. Lo que sí podemos decir con certeza es que hay algunas zonas que son mucho más sísmicas, es decir, la frecuencia Ujú. y la intensidad o la magnitud del movimiento sísmico puede ser mayor a otras zonas.
Cuando hablamos de frecuencia, también Sí. tenemos que mencionar que esto es un fenómeno natural, un fenómeno que tiene su propia escala de tiempo en la naturaleza, que esa escala de tiempo es extremadamente más grande a lo que es la escala del ser humano, ¿no? Ujú. Uno puede decir 80 años es mucho, 100 años es mucho, Claro. pero en términos geológicos eso no es tanto. Por eso es que también tenemos registros de conocimiento de movimientos sísmicos que se han producido, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires en el 1888. Ujú. También cuando hubo, no recuerdo exactamente el año, esta reunión del grupo del G20 que se realizó en Buenos Aires, también hubo un movimiento sísmico. Muy leve, la frecuencia con que se puede producir es mucho más larga que lo que podemos ver en un Mendoza o en un San Juan, ¿está bien? Pero no está exenta de algún tipo de actividad sísmica, ¿está bien? El terremoto de 1888 en Buenos Aires provocó daño en lo que en aquel entonces era la ciudad de Buenos Aires, Montevideo y otras poblaciones a la ribera del Río de la Plata, ¿no? Ujú. Es decir, que es muy difícil asegurar que no vaya a pasar. Por lo tanto, siempre hay que tener algún tipo de precaución y de responder o construir siguiendo la normativa. Muy Cuando claro. hablamos de normativa, perdón, Sí, para terminar y sí. cerrar esta idea, los requerimientos evidentemente que son distintos a una zona de Córdoba como a Ujú. una zona de Mendoza. Sí, Mendoza está en zona 4, ¿está bien? El actual sí. mapa que está o figura en la parte 1 del reglamento argentino para construcciones sismoresistentes e IMPRESIRSOC, aparece un mapa con 5 zonas sísmicas, que va de la 0 a la 4. La 4 es la de mayor Mm. amenaza o peligrosidad sísmica. La ciudad de Mendoza, todo lo que es el Gran Mendoza y San Juan, el sur de San Juan, donde incluye el Gran San Juan, están en esa zona que es la de mayor actividad sísmica de toda la República Argentina. Para Y tenerlo en cuenta, ¿no? claro, y empieza con 0 y yo siempre digo mal llamada 0, porque Mm, da una idea de la inexistencia de este problema, que es claro. justamente lo que yo estoy comentando, ¿no? Ujú. No podemos garantizar, no se puede aseverar que en esa zona 0 nunca, de hecho han pasado, van a ocurrir o nuevamente van a ocurrir algún tipo de movimiento. ¿Mm? Le contamos a la gente que estamos con Rodolfo García, que es director del INPRES, del Instituto Nacional de Prevención Sísmica. Tenemos mucho para seguir preguntándole a Rodolfo, pero nos tenemos que ir a una pausa. Estamos en el 30 de la TDA, 22 del Supercanal HD, www.unidiversidad.com.ar. Esto es Chat Político, ya regresamos. Vivimos en un país sísmico, lo decía Rodolfo García hace un ratito nada más, director del INPRES del Instituto Nacional de Prevención Sísmica, que nos está atendiendo desde San Juan en una videollamada. Pero no es para asustarse, porque hay que tener en cuenta que, lo decía él también, esto es imposible, decir que tiene cero sismicidad un país. Bueno, Rodolfo, hay un montón de preguntas que queremos hacerles, pero bueno, nos queda poco tiempo. Lo importante, usted decía, Mendoza está en zona 4. Si yo quiero construir en Mendoza, se me ocurre pensar, soy de otra provincia y digo, quiero irme a vivir a Mendoza. ¿Cuáles son los lugares que entienden ustedes son los que tienen mayor riesgo sísmico y cuáles no en la provincia? Bueno, el riesgo existe en toda la provincia con Ujú. distinto grado, Claudia, Sí. que era un poco lo que mencionábamos recién. Si uno ve el mapa de amenaza o de peligrosidad sísmica, enfocándonos en la provincia de Mendoza, Ujú. parte de la provincia de Mendoza, todo lo que es la parte norte, que Sí. incluye el Gran Mendoza, está en zona 4. Esa zona es la de mayor Riesgo. peligrosidad o Ujú. amenaza sísmica, ¿no? Ujú. Después está una zona, que es la que le sigue, la zona 3, ¿está bien? Sí. Ahora, también hay que mencionar que ese mapa es para construcciones en general Ujú. y para una idea global. Sí. Si uno tiene que hacer una construcción importante, un emprendimiento, por ejemplo, un dique, una central nuclear Un o edificio algo que, o un edificio alto, se me ocurre claro, pensar. una obra que realmente salga de lo común, el mismo reglamento requiere
de que se haga un estudio específico de sitio. Porque usted también muy inteligentemente mencionaba que qué pasa si yo estoy en una zona de suelo blando, en donde tengo que tomar ciertos recaudos porque la amplificación que genera un suelo blando puede ser importante, o si estoy en una zona cercana a una falla, ¿no? Entonces, si la construcción de alguna manera es especial, como le decía, el caso de un dique, un gran emprendimiento minero, en el caso particular Mendoza no tiene grandes emprendimientos mineros, pero sí tiene diques muy importantes, se hace, y de hecho se ha hecho, estudios de amenaza o de peligrosidad sísmica para determinar qué acciones sísmicas son las que se deben tener en cuenta para el diseño de esa obra. Es decir, ya no necesariamente se toma la que dice el reglamento, sino que se hace un estudio específico. Si el estudio específico da menor, se toma la del reglamento y evidentemente si el estudio indica que la actividad sísmica en esa zona, porque hay una cercanía a una falla o el tipo de suelo lo justifica, se toma la actividad sísmica o los parámetros sísmicos de diseño que ese estudio está indicando, ¿no? A partir de los aportes que hacen desde el INPRES, ¿cómo nos hemos ido preparando nosotros, digo, la gente de San Juan, la gente de Mendoza, frente a esto? Digo esto porque se habla mucho de lo preventivo, es fundamental. Bueno, usted hacía referencia a cómo debemos construir alguna obra grande, incluso en las propias viviendas, cómo deben ser. Marcaba usted la diferencia, no es lo mismo la construcción en Mendoza que en otro lugar del país. ¿Estamos bien preparados los mendocinos, los sanjuaninos, para esto, la gente del norte, por ejemplo, para hacerle frente a un posible sismo? Bueno, sin duda el nivel de preparación, el nivel de conciencia es variable. Obviamente que en las zonas como de Cuyo, que hemos y tenemos una historia sísmica, el nivel de conocimiento es bastante mayor comparado con otras regiones en donde los sismos, digamos, son menores o la frecuencia es mucho más baja. En la zona de Cuyo, Mendoza y San Juan existe una cierta conciencia sísmica. No obstante, esa conciencia obviamente se ve reflejada en los controles de la construcción, ¿no? en las exigencias que de alguna manera se tienen. Y sin duda estamos mejor preparados que en otras zonas. En las zonas, los cuyanos, por decirlo de alguna manera, refiriéndome particularmente a Mendoza y a San Juan, estamos mejor preparados que otras zonas. Pero esto no nos tiene que llevar a una situación de conformidad en donde decir, bueno, está todo bien, ¿no? Claro. Yo creo que queda un largo camino por recorrer. La ingeniería sísmica ha venido avanzando en sus conocimientos, no solamente del fenómeno natural en sí, sino también en metodologías de diseño y de cálculo estructural que permiten hoy, ¿está bien?, hacer construcciones mucho más seguras a las que hubiéramos hecho hace 20 o 30 años atrás, ¿no? No escapa la ingeniería sísmica y la sismología, no escapa al avance de las ciencias, ¿no? En las últimas décadas ha habido un avance importante en el conocimiento y eso se va reflejando en la actualización del reglamento, en donde todos esos nuevos conocimientos se van volcando a esta reglamentación y permite que todo lo que se haga a partir de ahora va teniendo esa nueva filosofía de diseño, de cálculo, que permite tener construcciones más seguras, ¿no? En la medida en que se cumpla esa reglamentación. Obvio. Con esto tengo que cerrar, Rodolfo, porque ya no nos queda más tiempo, pero usted lo esbozaba hace un ratito, me parece que hay que hacer hincapié en esto. No son predecibles los sismos hoy y en la actualidad. Esto, de alguna manera, me parece que está bueno aclararlo para que la gente entienda que lo preventivo, esto de cómo nos podemos preparar nosotros, cómo puede ser la construcción de nuestra vivienda, es fundamental, o la construcción de una obra, como decía usted. Pero pensando un poco en el futuro, ¿podrá suceder que en algún momento la ciencia, las investigaciones puedan llegar a darnos tal vez algunos minutitos de tiempo como para adelantarnos a un movimiento sísmico?
Es difícil sobre todo en nuestra zona en donde tenemos las fuentes sismogénicas muy cerca. Mm, Si las fuentes sismogénicas nos dieran tiempo, en el tiempo de llegada de la onda, podríamos tener de alguna manera ¿Alguna alerta? caso, Ujú. algunos escasos segundos. Pero para enviar un mensaje a modo de resumen, Sí. Claudia, yo le diría que este concepto de prevención es importante y es Ujú, lo más importante. Es decir, tenemos que prevenir asumiendo que estamos en una zona sísmica y ujú. que en algún momento, no sabemos cuándo ni qué tan grande va a ser el futuro movimiento sísmico o terremoto que tengamos que afrontar, tenemos que prevenir. ¿Cómo hacemos la prevención? Evidentemente que no es evitando el movimiento sísmico porque eso escapa a la voluntad del ser humano, pero sí tenemos control sobre las construcciones. Por lo tanto, la herramienta más efectiva, ¿está bien? Más eficiente para disminuir el riesgo sísmico, ¿está bien? Sí. Es es la aplicación efectiva de las normas sismo resistentes, Ujú, de manera tal que tengamos construcciones seguras y sí. que cuando este futuro terremoto, que no sabemos cuándo y ¿Cuándo qué puede tan grande suceder? va a ser, nos encuentre lo suficientemente preparados con una infraestructura segura que pueda responder adecuadamente frente a los embates de ese movimiento. Rodolfo, muchísimas gracias. Ha sido un placer poder hablar con usted y bueno, seguramente en cualquier momento vamos a volver a tomar contacto de alguna manera con usted o con la gente del IMPRES para tener más detalles de la tarea que llevan adelante. Muchas gracias. Un gusto, Claudia. Hasta luego. Hasta Rodolfo García, director del Instituto Nacional de Prevención Sísmica, bueno, aclarando bastante el panorama, ¿no? Está bueno saber, y creo que era bien lo que decía Rodolfo, esto de la prevención es lo más importante, entender desde el lugar donde vivimos, un lugar donde hay riesgo sísmico, cómo debemos estar preparados ante esto que es impredecible, ¿no? Y está claro que es así. Nos vamos a una pausa, enseguida volvemos, tenemos más chat político para compartir con ustedes. Bueno, estamos cerrando prácticamente el mes de septiembre y la pregunta que nos hacemos en cuanto al turismo es cómo le está yendo a la provincia de Mendoza, al menos hasta esta altura del año. Sobre todo porque uno asocia que las temporadas fuertes son en el verano y sobre todo en la temporada invernal. Vamos a ahondar un poquito sobre este tema, lo vamos a hacer con Adrián González, que es vicepresidente de la Cámara de Hoteles de la provincia de Mendoza, a quien tenemos también en una videollamada. Adrián, bienvenido. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, aquí Sí. estamos, tratando de entender un poquito cómo le ha ido a la provincia de Mendoza en cuanto al turismo, sobre todo desde la Cámara Hotelera, cómo lo han visto ustedes, qué balance hacen hasta ahora el mes de septiembre. Mirá, el mes de septiembre ha sido un mes bueno, la verdad que agosto nos sorprendió, tuvimos un buen julio, agosto sorprendió un poquito porque fue más bajo de lo que esperábamos. Mm, Y septiembre remontó mucho, la verdad que remontó bastante. Y con suerte esta nevada que cayó, que no esperábamos, que también eso hizo que estirara la temporada de esquí, sí. así que eso también ha hecho que traccione un poquito más. Y por suerte, justo para el fin de semana largo de los chilenos y brasileros se abrió el paso, con lo cual eso hizo que pasaran, no los que esperábamos, pero algunos chilenos para acá. Bueno, Así que bueno. evidentemente eso ha ayudado y bastante, ¿no? La pregunta que te hago, cuando le preguntamos a los funcionarios del turismo, ya sea de la provincia o de Nación, te dicen que, bueno, Argentina en general es turística todo el año, obviamente tiene como grandes atractivos y a Mendoza siempre la ponen como también un ejemplo de eso, que fue cambiando y que el gran atractivo se da durante todo el año. Desde la Cámara, ¿ustedes sostienen que es así también? Y sí, a ver, han surgido muchos factores que han hecho que traccione todo el año. Nosotros antes teníamos un enero que no Que era flojo. era muy flojo y hoy realmente los eneros pasan a ser meses muy buenos, o sea que la gente nos elige para el verano, nos elige para esas épocas. También con todo lo que se ha hecho en infraestructura, con la cantidad de hoteles que tenemos, con todo lo que se ha invertido en la industria del vino, también ha hecho que sea un destino de verano, un destino para, para toda la época del año, ¿no? No solo esquí
y montaña, ¿no? Sino que, Ujú. bueno, hay otra diversidad hoy que es el vino y, no, y hace ya varios años, pero sí ayuda a que todo el año tengamos buen turismo. Y también, que yo recién no lo mencioné, pero los congresos Mm. también ayudan mucho. De hecho, ahora tenemos uno que por eso estamos bastante llenos este fin de semana, ¿no? Ujú. Bueno, eso es realmente importante, digo, sobre todo la recuperación que se viene dando, pensando, digo, ya pasaron 3 años del 2020, pero es importante ver cómo se ha recuperado el sector turístico, porque recordemos que cuando llegaba la pandemia y se instalaba, el turismo era lo que realmente el sector que lo sentía y muchísimo, ¿no? Más allá que después fueron todos. Y después también la recuperación fue lenta. Ahí me va a permitir preguntarte, Adrián, ¿cómo le ha ido el tema de los hoteles que también tuvieron una pandemia, que un 2020 y un 2021 que fue difícil? El 21 empezaban a recuperarse, pero era lento, era lenta esa recuperación, y sobre todo porque muchos decían, bueno, muchos hoteles o algunos hoteles terminaban cerrando en la Argentina. ¿Cómo fue en Mendoza? ¿Cerraron? ¿Volvieron a abrir? ¿Qué pueden decir ustedes? Mirá, por suerte, la gran mayoría pudo seguir y pudo avanzar, ¿no? Fueron muy poquitos los que cerraron. Básicamente los que cerraron eran los que estaban más complicados financieramente o económicamente, Ujú. que eran hoteles más chiquitos, ¿no? 1 y 2 estrellas. Después de los 3, 4, 5 estrellas, ninguno cerró y tenemos la suerte de haber podido continuar, de haber bueno, pasado ese momento que fue tremendo. Ujú. Una industria que se recuperó a lo último de todas las industrias. Sí. La verdad que fue re difícil. Pero bueno, hoy estamos acá y con muchas inversiones nuevas, con mucha gente que apostándole bastante al turismo, así que también contentos con eso y, y haciendo esta apuesta fuerte en el turismo en Mendoza, ¿no? Bueno, si hacíamos esta nota hace un año atrás, te decían, o digo, o algún tiempo atrás, muchos hablaban de la necesidad de que tuviéramos más oferta hotelera. ¿Ha crecido en ese tema la provincia de Mendoza? Sí, muchísimo. Muchísimas nuevas unidades en Valdeduco. Bueno, ahora tenemos 2 hoteles recién abiertos de uno 5 estrellas, uno 3, ¿no? Sí. De la terminal y acá del centro. Ujú. Que eso también, la verdad que lo bueno de esto es que, a ver, nosotros no lo tomamos ni como competencia ni como nada, sino al contrario, que esto agranda la plaza, esto hace Claro. que crezca, Suma más que atractivo. suma más atractivo. Sí, obviamente, somos hoy la segunda provincia después de Buenos Aires con más hoteles 5 estrellas y eso no es poco. Así Claro. que eso nos pone en un punto muy fuerte del turismo a nivel nacional, ¿no? Y además eso me imagino yo, vos sos el experto en esto, suma ese atractivo del turismo de congresos, que ya venía bien posicionada la provincia de Mendoza, pero digo, sumar más hoteles de buena categoría también le da la posibilidad de traer congresos, convenciones, digo, sin duda es una gran inyección. Más congresos, más convenciones, más eventos deportivos de magnitud. Ujú. Eso que también, siempre que hay un evento deportivo, colapsamos nosotros. Así que eso ayuda muchísimo a que la plaza sea mucho más competitiva, mucho más, pone la vara un poco, mucho más, o sea, mucho más alta en el sentido de servicio, porque hay que esforzarse más en el servicio para ser más competitivo. Y creo que eso le hace siempre muy bien a la provincia y nos pone vanguardistas, ¿no? Bueno, desde ese lugar, desde la Cámara de Hotelera de la provincia, ¿cuáles los grandes atractivos que tiene Mendoza? Digo, cuando viene una persona de viaje, ¿no? Un turista que tal vez llega por primera vez, ¿qué es lo que busca? Y aquel que ya vino, ¿dónde vuelve o dónde quiere ir? Mirá, los comportamientos, la verdad que son, gracias a Dios, muy variados, pero tenés, a ver, es bodega, las bodegas, la verdad que traccionan mucho. eh, eh, un turista hoy, más o menos, para que te des una idea, el comportamiento es vengo, voy a la bodega, vuelvo, voy a otra bodega, voy a alta montaña, hago un circuito de alguna manera, a la noche voy como en la Aristides o en algún restaurante renombrado de alguna bodega. Es un poco esta combinación entre gastronómico, vino, aventura de montaña, trekking.
A ver, hay una gran variabilidad, entonces más o menos los comportamientos son esos, ¿no? Esas son las visitas que hay. Muchos vienen y dicen, che, hice esta bodega, al próximo viaje vienen y dicen, bueno, estas que no las hice, las hago ahora. Eso se nota que existe, ¿no? Con el público que repite, por ahí vos te pones a charlar con un huésped y te dice, no, porque yo vine hace un par de años y fui a, no sé, a una u otra bodega y ahora quería ir a conocer esta otra, me quedó pendiente. Eso más que nada, los comentarios van por ahí, ¿no? Adrián, vos, bueno, hemos hablado mucho de lo que obviamente impulsa el sector privado, ¿no? Con las propuestas que llevan, vos hacías mención a bodegas, a cómo se ha mejorado la plaza hotelera en la provincia de Mendoza. Yo te voy a hacer una pregunta, pero la respuesta la dejamos para después de la pausa. ¿Cómo estamos en cuanto a los servicios? Ahí la voy a dejar picando, vamos a la pausa. Le cuento a la gente que estamos con Adrián González, vicepresidente de la Cámara Hotelera de la provincia de Mendoza, y la respuesta se viene después de este corte. Ya regresamos. Estamos en el 30 de la TDA, esto es Chat Político. Recuerden buscarnos en nuestro canal de YouTube, estamos como Unidiversidad, si quieren volver a ver el programa lo pueden hacer. También estamos en www.unidiversidad.com.ar. Seguimos hablando de turismo con Adrián González, que es vicepresidente de la Cámara Hotelera de la provincia de Mendoza. Adrián, te habíamos preguntado, ¿cómo estamos con servicios en cuanto a, por ahí, lo que te transmiten los pasajeros de los hoteles, esa gente que viene tal vez a una convención, a un congreso, pero que también viene a disfrutar de la provincia? Digo esto porque hay mucho testimonio y anécdota de fui a tal lado, no me gustó cómo estaba el camino, fui a tal lado, no había baños o buenos servicios sanitarios para los turistas. ¿Qué es lo que te dicen? Claro, justamente eso, ¿no? No has dicho nada que no sepamos, que bueno, mucha gente se queja de quizás de Puente Inca, que es uno de los lindos atractivos que tenemos y la infraestructura no está en condiciones de dique Potrerillos, que no tiene sombra, que no tiene baño, que la gente, nada, tiene que ir, y si va en verano y va un día a las 2 de la tarde, sufre mucho de calor, no puede disfrutar del lago y encima no tiene dónde ir. No tiene ¿Dónde baño, resguardarse un poquito? Sí. Entonces, eso es una queja. Y después, bueno, ahora con el tema del paso y esas cosas también, o sea, no puede ser que a esta altura del año que estamos o de estos años que hemos transcurrido y hemos crecido en turismo, no tengamos las rutas en condiciones, un paso en condiciones, donde tengamos esas demoras o tengamos estos cierres que no se puede volver a cruzar, o sea. Yo entiendo o entendemos, ¿no?, desde los privados que bueno, las cuestiones climáticas son complejas, pero bueno, es algo que se tendría que haber atacado hace muchos años y haber trabajado al respecto y vemos que no se ha hecho, ¿no? Entonces, sí, sobre todo teniendo en cuenta que por ahí cuando vemos las grandes campañas que se hacen, ya sea de la provincia de Mendoza o cuando incluso se hacen campañas a nivel nacional mostrando los grandes atractivos turísticos que tiene el país y muestran a Mendoza, a uno le cuesta pensar esto, ¿no? De que tenés un parque hermoso como el Parque General San Martín y cuando querés buscar un baño no tenés ni infraestructura ni servicios, lo mismo el Parque Aconcagua, vos así dabas el ejemplo de Potrerillos, digo, además son lugares que no son transitados desde ayer, digo, tienen años. Y uno entiende que esos servicios que hoy reclaman por ahí, y si más si queremos vender una buena imagen, tenemos que brindar un buen servicio. Tal cual, tal cual. Tanto como el esfuerzo que hace el privado, se debería hacer del lado público y tratar de mejorar esto para poder ser completos, ¿no? En lo que es el servicio de turismo. Adrián, vos hablabas de nuevas plazas hoteleras en la provincia de Mendoza. ¿Cuál es la perspectiva que tienen para el 2024 en cuanto a tal vez generar también mayores fuentes de empleo? Porque esto significa generar empleo genuino. Sí, a ver, no tengo ahora, sé de algunas inversiones, sé que hay más apuestas por el sector, pero bueno, no tengo un lugar certero a decirte que van a abrir hotel, ¿no? Sí sé que hay muchos proyectos dando vuelta y mucho interés de hacer inversiones.
esto sí es, como vos decís, es dar empleo genuino, es fomentar mucho más empleo en blanco, que la gente tenga una obra social, y no caer en el informal, que nos pasa mucho. Viste que Sí. recién hablábamos también de los chilenos que están viniendo, van a departamentos, estos departamentos están regulados. Bueno, eso hay también otro trabajo para hacer y para generar, ¿no? Bueno, ahí quiero apuntar también, ya que me das el pie, hay un proyecto que tiene que ver con el marco de lo que se viene haciendo, tratar de modificar la ley de alquileres. También apareció esta necesidad de regular los alquileres temporarios. Obviamente ustedes, me imagino que están a favor de esto porque les trae una competencia desleal y además un servicio que es riesgoso para el visitante. Totalmente, estamos re a favor, hemos ayudado mucho a este proyecto, hemos ayudado para que se haga, para que se impulse, para que se vote y poder generar esta seguridad al pasajero, al turista, que venga, que se quede en lugares registrados, que tenga seguridad de que el lugar está en condiciones, que no le va a pasar nada, que esto deje empleo genuino, como decíamos recién, y que sabemos que puede convivir uno con el otro, tal cual como hace hoy Uber con los taxis, ¿no? Exacto, Conviven pero siempre uno con el regulado. otro. Siempre regularlo, porque también es desleal, uno tiene una tarifa y quizás el que no está regulado pone la mitad de la tarifa y no tenemos cómo competir, ¿no? Entonces Claro. también es complejo y es necesario, ¿no? Para ser más profesionales, ¿no? Hablemos de dólares, porque bueno, se habla de que el turismo trae dólares para la economía argentina y en este caso para la economía de Mendoza. Es importante la llegada del turista extranjero. El otro día veía un informe y decía, bueno, justamente cómo el turismo internacional se ha activado. Obviamente Europa es uno de los grandes destinos. ¿Cómo le está yendo a Argentina en cuanto a la atracción de turistas extranjeros? Nos está yendo bien, yo no noto un afluente más grande de lo que teníamos, sinceramente, Sí, pero ya es una opinión muy personal, lo mío. sí, Sí hay algunas estadísticas o sea, por ejemplo, lo que es el ingreso del brasilero sí ha aumentado, pero bueno, obviamente que mientras más conectividad tenés, más fácil es llegar. sí. Si bien también estamos económicos para el extranjero, ¿no? O sea, tenemos Sí, una... vienen porque les convenimos mucho. Sí, pero aparte, el que viene a Argentina, o sea, viene porque le gusta, viene buscando el vino, viene buscando ciertas situaciones. Ahora nos está pasando que al estar un poco más económico, también viene un público con menos poder adquisitivo. Y eso tampoco está tan bueno porque hay, por ejemplo, vos tenés en un restaurante gente extranjeros que consumen dos platos, un plato entre dos, y se Ah, toman una gaseosa en vez de tomarse un vino. Entonces, bueno, esas cosas tampoco están tan buenas porque obviamente que lo que buscamos y que sea una plaza importante, es que que la gente consuman, venga, claro. que consuma y que, o sea, que esto sea un derrame para otras industrias también, ¿no? Sí. Eh, que, entonces, bueno, eso también hay que cuidarlo, hay que pensarlo, hay que ver cómo lo manejamos, ¿no? Porque es importante a este momento. El previaje fue, muchos decían, ¿no? Que fue muy importante, mucha gente del sector, para la reactivación en momentos muy duros para la economía, para este sector, para el sector turístico. Ya pasó el quinto, ¿no? Se viene un año en el que hay elecciones donde tal vez esto pueda cambiar. ¿Qué le pedirías al próximo gobierno en cuanto a los incentivos, la ayuda que puede llegar por parte del Estado Nacional o incluso el provincial? Yo creo que el previaje fue un gran programa, fue un programa que nos ayudó a una reactivación, que nos ayudó a, a poder sacar la cabeza del agua, como quien dice. Pero bueno, de a poco ha ido perdiendo un poco El espíritu inicial, tal vez. sí, el espíritu inicial y ha tenido ciertas falencias en el sentido de que, bueno, y también sus trabas, ¿no? Esas trabas que hacen que no sea tan fácil o no sea tan redituable para las ambas partes, para el que compra como para el que vende.
Bueno, todas esas trabas son parte de todo esto para pulir y para mejorar. Pero bueno, ya no estamos en una situación de recuperación, sino que ya estamos en una parte de promoción, ¿no? Entonces, bueno, creo que el programa es muy bueno, yo lo fomento y me gustaría que siguiera con otras reglas, con otras normas, donde sea fácil para tanto como el que contrata como el vendedor no tener estos inconvenientes donde puedes no participar. Sin duda. Entonces, creo que eso es muy importante para el próximo gobierno, hacer un foco fuerte en la promoción. Aparte de esa promoción, una promoción estudiada, no una promoción así, digo, bueno, che, acá, ojo, me parece que acá vienen pasajeros, pongamos plata acá, no. Claro, o sea, más aceitadito, ¿no? El mercado correcto. Y tampoco, a ver, sabemos muy bien que muchas veces también esa publicidad se usa para publicidad política, entonces tampoco está bueno eso. No sé si lo vamos a poder evitar, pero bueno, tratar de manejarlo de la mejor manera posible para que esto no suceda, ¿no? Adrián, muchísimas gracias. No, por favor, ustedes, que estén muy bien. Bueno, y éxitos para lo que resta de este 2023 en cuanto al turismo en la Cámara. Muchas gracias nuevamente. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Adrián González, vicepresidente de la Cámara Hotelera de la provincia de Mendoza, bueno, dándonos un pantallazo de cómo ha sido este 2023, al menos hasta este mes de septiembre, cómo se ha ido dando la recuperación. Muy interesante lo que decía en cuanto a la generación de nuevos lugares, nuevos espacios, nuevos hoteles en la provincia de Mendoza, con todo lo que ello significa. De esta manera estamos cerrando el programa. Les agradecemos a ustedes que hayan estado ahí del otro lado y bueno, la cita y el reencuentro será para la próxima edición de Chat Político. Será hasta ese momento. Muchas gracias.